Saludamos atentamente al ingeniero Óscar Ayerbe. A ver, Óscar, buenos días, ¿cómo está usted? Para ver cómo está la señal. Le escuchamos, por favor. Muy buenos días. Ya terminando el 2024 y con indudables grandes retos que todos nosotros, los habitantes de este país, tenemos a corto plazo, de tal manera que complacido de terminar el año en esta entrevista con un gran amigo y un medio que siempre ha mantenido una posición de apoyo a la lucha de causas justas. A ver, Óscar, un tema, y estaba justamente hace algún tiempo atrás por comunicarme con usted el tema de Filambanco. Usted fue presidente, y me acuerdo su lucha, ¿no? Presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco. Me acuerdo incluso haberle entrevistado sobre el tema hace mucho tiempo atrás. Esa lucha por la restitución de fondos perdidos durante el feriado bancario, ¿no? Hasta ahora me acuerdo una cifra, se hablaba de que habían todavía 27,000 personas que no habían recuperado ese dinero fruto del cierre de Filambanco por parte de los hermanos William y Roberto Isaías. Pasa el tiempo, el Estado restituye una parte de esos bienes, incluso parecería que los bienes de mayor valor ya les entregaron a los hermanos Isaías, radicados en los Estados Unidos, concretamente en Miami. Se fueron allá a parar luego del daño que le hicieron al país y evidentemente la historia llega a un momento en que la Corte Constitucional decide dejar sin efecto, niega la devolución de los bienes a los hermanos Isaías, cuando también hay, yo diría, una incertidumbre. ¿Dónde están muchos de esos bienes? Óscar, hablemos sobre ese tema que me parece importante. Sí, efectivamente, la historia de Filambanco es una de las de mayor impacto en la historia del país en los últimos 3 décadas, de tal manera que todo el mundo sabe que en la década de los 90, Roberto Isaías, fundamentalmente al frente del emporio más grande que tenía el país, con más de 542 empresas vinculadas a todas las acciones posibles de actividad económica inimaginables en todos los sectores internos, externos, de la banca, de la agricultura, de los seguros, de las finanzas globales, temas de importación, exportación. Y obviamente mantenían una muy fuerte influencia en los temas políticos y tenían control sin duda de las instancias de control del Estado ecuatoriano, de tal manera que en el 7 de julio de 1998, el 12 de julio específicamente de ese año, 1998, Roberto Isaías, a través de su banco, proclama presidente a Yamil Mahuad y le roban la elección a Álvaro Noboa. Es parte de la historia política del país. A ese nivel era Roberto Isaías. En ese mismo año se percatan que los valores de deuda de liquidez del Banco Central del Ecuador con Filambanco sobrepasaban los 650 millones, que ya era imposible que puedan cumplir con esas obligaciones, y por lo tanto toman la decisión de preparar la ley de la AGD en sus propias oficinas en Guayaquil. Hacen aprobar el 2 de diciembre de ese año la ley de la AGD en alianza con los partidos políticos de aquel entonces, y al día siguiente, el 3 de diciembre de 1998, transfieren el Filambanco al AGD por un sucre. Luego ya todos sabemos lo que pasó el 8 de marzo de 1999 en la gran crisis financiera nacional de la historia del Ecuador, en la que quiebran 22 bancos. El costo al país es más de 10,000 millones, una afectación de más de 4,500,000, cuenta con rentistas y cuentas de ahorro y de inversiones en esas instituciones. Esa crisis fue el inicio de un escenario diabólico por parte del entendimiento y conocimiento de qué es lo que mismo habían hecho los
banqueros corruptos. Y finalmente la dolarización y luego la fusión de Filambanco con la Previsora, donde nuevamente se perdieron miles de millones de dólares y cientos de miles de bienes que nunca fueron registrados a Filambanco en debida forma y se quedaron ocultos y luego desaparecieron. El 17 de julio de 2001 quiebra Filambanco por segunda ocasión y en octubre formamos la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco. Ahí es cuando se nombra como presidente a Óscar Ayerbe y en noviembre, cuando ya tomó posesión de la institución como representante de los perjudicados y según la ley dirigía el directorio en liquidación, cuando pido balances de la institución de los años 1998, 99, 2000 y 2001, resulta que nadie había firmado un balance. No había un gerente que había estampado su firma de responsabilidad y tampoco había una auditoría externa como manda la ley y por lo tanto la superintendencia de bancos y todos los entes de control del país habían incumplido, habían engañado al país. Todas las cifras que tenía el banco eran irreales, falsas, y por lo tanto ahí es que nos enteramos que éramos más de 750,000 personas naturales y jurídicas dentro y fuera del país y que y la magnitud del banco más grande del Ecuador en todas sus expresiones estaba reflejado en 1.400 millones de dólares en deudas a los acreedores en cuentas corrientes de ahorros y de inversiones. Habían regiones enteras de los 221 cantones, habían sectores como Cañar, Azuay, Morona, Loja, cuyo único banco en muchos de esos cantones era Filambanco, y por lo tanto una gran cantidad de recursos económicos que provenían de los migrantes estaban incautados en esa institución. El drama fue mayúsculo, muchos murieron, la afectación implicó que muchos en la desesperación en inversiones empezaron a dar descuentos para poder recuperar algo de sus recursos del 20, de 40, 60 y hasta el 80%. Se perdieron millones y millones de dólares en esas operaciones. Pero finalmente, luego de muchos años de un esfuerzo gigantesco, 721,000 acreedores recibieron una buena parte de su capital, nunca recibieron los intereses que les correspondía a muchos de ellos. 29,000 nunca recibieron un solo centavo hasta el día de hoy. De tal manera que, recordando la fecha del 17 de julio de 2001, en esa época más del 40% de las cuentas correntistas e inversionistas tenían más de 60 años. A la fecha más del 80% ya han muerto. De tal manera que es un escenario de afectación nacional muy fuerte. Cuando la Corte Constitucional, el 14 de diciembre de este mes, hace conocer al país que ha tomado la decisión sustentada en la sentencia 2572-22 de P24 y determina contundentemente que ha habido una violación de derechos en contra de los intereses de la seguridad jurídica del Estado ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana y de los acreedores, y que por lo tanto se deja de nulidad absoluta las dos sentencias emitidas por jueces corruptos. Johnny Lituma, un juez de primera instancia, juez de la niñez en Guayaquil, que por sí y ante sí se abroga la responsabilidad de él mismo preparar una acción de protección a favor de los Isaías, determina en sentencia que hay que devolverle todos sus bienes incautados que fueron iniciados y realizados a partir de julio, 17 de julio de 2008, en la que Carlos Bravo
En ese año incautó inicialmente 196 empresas y posteriormente se fueron incrementando a 542. Hay que recordar que en ese momento la intervención del Banco Central del Ecuador y otras instituciones determinaron finalmente que Correa, con sus ministros y los responsables de esas instituciones, formen el fideicomiso No Más Impunidad, que era irónico, no más impunidad. Saquearon casi todas esas instituciones, los administradores, liquidadores de esas empresas, las quebraron, se robaron todos los bienes posibles, dejaron solamente los terrenos y la parte física de los edificios, y apartamentos, casas, etcétera. Y la situación es la que en ese momento los Isaías, ya con la sentencia en primera instancia de este juez corrupto Johnny Lituma, iniciaron un proceso entonces de preparativos para que en segunda instancia se consolide, se ratifique de una manera total y absoluta para que Adolfo Gaibor y Carlos González Albán ratifiquen la sentencia de Lituma y por lo tanto quede sellada la devolución total, integral, y dejen abierta la puerta para otras acciones jurídicas de daños y perjuicios. Hay que recordar que en el 2001, una vez que el 19 de mayo de ese año, días antes de que su gran amigo Guillermo Lasso asuma la presidencia de la República, un tribunal penal los declaró inocentes del delito de peculado, que habían sido sentenciados y ratificados en sentencia ejecutoriada de ese delito y con 8 años de prisión, sentencia que jamás cumplieron un solo segundo, de tal manera que al ser declarados inocentes, frente a la protesta de mucha gente y en particular del presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco, Oscar Ayerbe, ellos, yo les alerté al país que ellos iban a iniciar un proceso de recuperación de sus bienes, del gran vuelto nacional, y así efectivamente lo hicieron, una demanda de $2.000 millones. La sentencia en la Corte Constitucional, por tanto, es tan contundente en sus 74 fojas de documentos de una motivación técnica jurídica impresionantemente sólida, de tal manera que determina que ha habido el cometimiento de un delito de error inexcusable y por lo tanto el Consejo de la Judicatura tiene la obligación inmediata de destituirlos del cargo, y adicionalmente se determina a la Fiscal General del Estado que de manera inmediata se inicie la instrucción fiscal para que con el delito de prevaricato sean investigados, sancionados en legal y debida forma, de tal manera que esta es una sentencia de una advertencia total, integral al sistema judicial ecuatoriano, porque la justicia puede tardar, pero llega, y llega de esta manera tan contundente que va a tener efectos muy, muy trascendentes en muchos otros casos que se están dilucidando en el país en este momento. Oscar, que he hecho una explicación, está bastante clara. Yo estoy mostrando allí, estamos mostrando unas imágenes de todos estos bienes, hay vehículos, edificios, obras de arte. Se está hablando de una cantidad cercana a 11.120.000 bienes incautados, cuya cuantía tampoco se estableció exactamente cuánto es. Y usted ya hace un rato dijo, oiga, ¿y estos bienes dónde están? ¿Y cuál sería la responsabilidad del Estado en su momento para que no aparezcan estos bienes que entiendo deberían ser motivo de investigación, algunos de los bienes que estamos mostrando en este momento? Sí, es una cosa absolutamente clara. El Estado ecuatoriano en este momento solamente tiene que proceder en la notificación formal oficial con la sentencia de la Corte Constitucional para que las diferentes notarías y luego los registros de la propiedad puedan reingresar los datos apropiados que determinen que la propiedad de esos bienes es el Estado ecuatoriano, y por lo tanto en esa
en ese mecanismo técnico jurídico es relativamente fácil, rápida, de una manera efectiva por la sentencia y el texto de la misma. Pero los que sí tienen que reclamar son aquellos que compraron a los Isaías algunos bienes y que ahora tienen que devolverles su dinero porque les vendieron bien ajeno. Y en ese contexto vamos a ver un sinnúmero de escenarios jurídicos en contra de los Isaías en varios frentes. Estamos absolutamente claros que el asalto a bienes del Estado e instituciones como los de la Previsora, como los de Filambanco, deberían ser investigados a plenitud y sin escenarios de prescripción, porque los bienes y dueños de origen era una institución del Estado y por lo tanto amerita sin ninguna duda que ese proceso de investigación se realice con independencia, con seriedad y con la capacidad suficiente para poder rastrear cada uno de los bienes y su origen, que fueron finalmente licuados en muchas instancias dentro del país y fuera del país, caso Filambanco Trust y otros en diferentes países de paraísos fiscales. Oiga, y Oscar, ¿y esos bienes que ya les restituyeron? Aquí veo, por ejemplo, en Quito, un terreno en la Pradera, San Salvador, Avalúo, 11.242.000, otro edificio en Guayaquil, José Joaquín Olmedo y Chimborazo, 1.900.000. Bueno, y aquí hay varios bienes, terrenos en Guayaquil, hoteles, hay una serie de bienes que suman varios millones de dólares y que ya fueron devueltos a los Isaías. ¿Qué va a pasar con esos bienes? Eso, ese bien que se está hablando ahí en la Pradera de 11 millones de dólares, es el terreno que está junto al Hotel Marriott, de tal manera que es un terreno muy, muy importante. Nosotros quisimos venderlo y no nos dejaron, de tal manera que hay que recordar que en los años 2008, 2009 y 2010, aproximadamente, siendo presidente de la Junta de Acreedores de Filambanco, yo solicité a los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, que estaban al frente de la secretario general de la Administración Pública y secretario de Comunicación del Gobierno Nacional. Ellos estaban en posesión, en función de sus decisiones, de cientos de bienes que pertenecían a Filambancos, vinculados a temas de comunicación, canales de televisión, radios, periódicos, temas vinculados a comunicaciones, a tecnología, ahí estaba TV Cable, etcétera, etcétera. Y todos esos bienes sumaban alrededor de 150 millones y les pedí que devuelvan para poder venderlos y entregarlos a los acreedores. Pues nunca lo hicieron, ya eso ya es historia. Hasta ahora tienen varios de esos bienes en situación catastrófica. Gamma Visión, por ejemplo, es un ejemplo. De tal forma que eso significó un fuerte enfrentamiento entre los hermanos Alvarado y Oscar Ayerbe, que finalmente concluyó en una persecución política sin nombre, y como no tenían nada que acusarme, pues enfrentaron los escenarios de su confrontación en contra de las instituciones empresariales y las actividades empresariales que yo he tenido. De tal manera que conozco estos temas a fondo, yo sé qué es lo que hay que hacer y por lo tanto vamos a seguir impulsando en los ámbitos que corresponda para que el Estado ecuatoriano recupere sus bienes y reinicie un proceso que determine lo que nunca se pudo concluir, es decir, que se pague a los afectados de manera global e integral y que las responsabilidades que tiene hoy para recuperar esos bienes y darles buen uso de los mismos, no en las condiciones que en su momento se dieron, porque hay que recordar que de las 542 empresas, todos, en su gran mayoría, el 95%, quebraron y se robaron todos los activos, todo lo que pudieron, administradores y liquidadores de esas instituciones. Ninguno fue sancionado.
todo ha quedado en la impunidad. Todos los liquidadores de Filambanco que se robaron la plata y permitieron que eso pase, nunca fueron sancionados en ningún momento de ese proceso. Oiga, pero Óscar, ¿y no hay opción de reabrir esas acusaciones? Porque qué fácil que es en el Ecuador que la gente haga lo que ha hecho. Hablemos del caso de Filambanco. Ahí habían 11 medios, ¿no? TC, Gama TV, habían revistas, habían 2 medios de comunicación, Carrusel, Super K800, y había otro canal también de televisión que era más local en el puerto principal y a nivel de la costa, que ya no existen. Hay chance de que se reabra estos casos porque facilito es estar en el sector público, hacer tanto daño como usted está manifestando, haber quebrado tantas empresas que se las pudieron haber vendido en su momento y haber recuperado dinero para pagar a la gente que todavía no cobra sus dineros que tenía Filambanco. Es un tema tan grave y tan complejo que todos sabemos, y sobre todo aquellos que hemos estado frente a estos temas de lucha de causas justas, tema 30S, Mesa de Verdad y Justicia, Héroes del CENEPA, Filambanco, Defiende tu Voto, afectados del COA. Sabemos perfectamente que los ciudadanos, cuando se enfrentan a las decisiones corruptas y a los poderosos intereses de algunos funcionarios del Estado o de las instituciones o del mismo Estado, es casi imposible enfrentarlos y vencerlos. Y ha tomado en muchos casos decenas de años. El caso de Filambanco ya vamos por cerca de 26 años, de tal forma que en ese contexto es complejo, difícil para los ciudadanos tener la capacidad y la posibilidad de enfrentar en igualdad de condiciones los abusos del poder y los abusos que han implicado afectaciones a millones de personas. Solo el tema de Filambanco, más de 3.000 millones significó el perjuicio al Estado ecuatoriano y la afectación a cientos de miles de personas. ¿Quién va a pagar esos escenarios de afectación a personas que murieron por necesidades médicas y de salud, por ejemplo? O las afectaciones que significa perder recursos económicos en temas personales, empresariales o de emprendimientos. Los estados y los gobiernos y las instituciones se convierten en escenarios indolentes que no les preocupa este tipo de actividad y por el contrario se ven en el escenario de confrontar poderosos intereses. En el caso de los Isaías siempre mantuvieron una hegemonía de capacidad operativa, de poder poderosísima hasta el día de hoy. No es que han perdido sus escenarios de poder. Ellos, por ejemplo, tenían una enorme capacidad de defensa jurídica. Le tenían a Jorge Zavala Egas, uno de los juristas más prominentes. Él fue quien impulsó, por ejemplo, un recurso extraordinario de revisión para que finalmente sean declarados inocentes de la manera más inaudita, inimaginable posible. Sin embargo, sucedió, de tal forma que Óscar Ayer, en las distintas experiencias que ha tenido, sabe perfectamente que muchas de estas ocasiones, cuando incursionamos en la defensa de estas causas justas, sabemos que no es que va a ser de un día para otro, va a tomar un mes, 6 meses, un año, probablemente tomará años y años y años para poder resolver los problemas. Dicen el tema del COA, una simple ley orgánica que tiene que ser reformada, que es aprobada en el 2012, estamos en el 2024 este momento, más de un año bregando día y noche para que la Asamblea Nacional dé solución a 650.000 afectados en el país por temas coactivos y medidas cautelares que van más allá de lo imaginable, con muchos que quieren honrar sus obligaciones, pero el capital ahora es ínfimo comparado a los intereses en mora,
costas judiciales y todo el entorno que significa ya prácticamente en muchas ocasiones mafias enteras operando para chantajes y extorsiones en los sistemas coactivos. Dame 10.000 si es que yo detengo el documento para no embargarte, y así sucesivamente. La lucha por estos procesos y causas justas es extraordinariamente compleja. Qué terrible, ¿no? Pero entiendo, Óscar, va a retomar usted, no sé, su función como presidente de este comité, porque usted mismo manifiesta que hay 29.000 personas que todavía no han cobrado. No sé cuánto significa eso en dinero, y si lo va a hacer, quisiera que cuente a la ciudadanía. Bueno, yo generalmente he iniciado un proceso y lo he concluido. Voy a dar como ejemplo el tema del 30S. Nosotros asumimos la responsabilidad de 200 casos. Hemos ganado ya 196 casos penales en recursos extraordinarios de revisión para que los tribunales penales de la Corte Nacional declaren ratificando la inocencia de quienes fueron inocentes. Pero empezamos el 15 de marzo de 2018. Estamos ya en el último día de diciembre de 2024 y probablemente nos tome unos 3-6 meses más concluir el proceso. Así de complejo es esta situación, porque estamos enfrentando poderosísimos intereses que no quieren admitir o que robaron o que son actos de corrupción tan lesivos, tan letales para la sociedad como el caso Filambanco, o si vamos mirando las afectaciones que va a tener, por ejemplo, una sentencia como la de la Corte Constitucional referente a la nulidad de estos dos sentencias y las sanciones a estos dos jueces, con otros casos como por ejemplo el de Metástasis, en el que se van operativamente ejerciendo no solo procesos comprobados con prueba en firme, prueba plena de corrupción, es decir, temas económicos que van entregando a jueces y fiscales para que o no investiguen o sentencien a favor o en contra con recursos económicos, es decir, corrupción plena, total. Pero a eso se agrega la narcopolítica y la narcojusticia, y a eso se agrega la contaminación en áreas estratégicas de la contaminación a instituciones estratégicas del Estado, incluyendo unidades de seguridad del propio Estado, ¿no? Como la que acabamos de ver de oficiales de policía encargados de la investigación del narcotráfico, y ellos estaban involucrados plenamente en esas mismas organizaciones que debían investigar. Y por lo tanto, mi respuesta es sí, Óscar Aguirre va a mantener una posición de firmeza y de investigación, y a corto plazo vamos a conocer un poco más de detalles en qué magnitud yo voy a poder tener con mayor capacidad la posibilidad de seguir incursionando en un tema de una lucha de causa justa para que se conozca la verdad de los hechos. Óscar, le agradezco por su participación. Le estaré molestando en los próximos días para hablar de varios temas del proceso electoral, ¿no? El tema del Consejo de Participación Ciudadana, de la que usted también conoce, el tema del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana, y varios temas que usted tiene mucho conocimiento y que puede aportar en beneficio de la ciudadanía. Le deseo que tenga un gran año, Óscar. Bueno, de igual manera, yo estoy absolutamente consciente, Clever, que este 2025 va a ser extraordinariamente trascendente. Tenemos retos gigantescos como país y como personas, como empresas, en una crisis económica brutal. Tenemos que, de alguna manera, reactivar la economía. Tenemos que enfrentar los procesos de corrupción más graves que tiene el país. Instituciones como el Consejo de Participación tienen que, al menos, dilucidar la selección del del Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, el tema de fiscal general del Estado, entre otras funciones del Estado. Y tenemos que darle una solución como país al problema de la seguridad, y por lo tanto un escenario de muchos retos, de muchos desafíos,
el 9 de febrero de 2025 tenemos que elegir nuevo presidente y asambleístas nacionales y provinciales. Ojalá los ciudadanos tengamos la capacidad para elegir bien y tener instituciones estables, sólidas, con la capacidad y la responsabilidad para poder enfrentar estas soluciones y todo lo que hemos vivido en estos últimos casi 20 años. Todos estamos esperando que cambien las cosas y por lo tanto deseo a todos ustedes, a Clever, a un medio de comunicación tan importante como Noticias Cuenca, un feliz año y que los retos se nos cumplan a todos. Muchas gracias. Perfecto, gracias al ingeniero Oscar Ayerbe.